Me llamo Ivone y hoy tengo 90 años. Vivo en la misma casa donde pasé gran parte de mi vida, una casita sencilla en una colina de Guadalajara, con paredes de adobe, un jardín con bugambilias y un olor constante a café colado. Aprendí a vivir sola hace mucho, pero hay cosas que una nunca termina de soltar del todo. Esta historia que estoy por contar es una de ellas. La guardé por más de 70 años. No porque quisiera, sino porque no supe cómo hablar de eso sin romper algo. Tenía 19 años cuando pasó. Era 1968, y en mi mundo todo era ordenado. Yo era la hija menor, vivía con mis padres, ayudaba a mi madre a lavar ropa los miércoles, cosía por las noches a la luz de un quinqué, y trabajaba 6 días por semana en la tienda de telas de Don Antenor, en la calle 15 de noviembre. No era una vida mala, pero era una vida sin sobresaltos. Mis hermanas ya estaban casadas, mis hermanos se habían ido a trabajar a Ciudad de México, y yo todavía dormía en la habitación que había compartido con Clara, mi hermana menor, antes de que se fuera con su esposo a Toluca. Todo cambió un domingo, uno de esos en los que el sol golpea con fuerza desde temprano y las campanas de la iglesia suenan como si quisieran levantar a todo el pueblo. Me puse mi vestido de algodón con flores azules, el único bonito que tenía, me cepillé el cabello 100 veces como había leído en una revista de modas que alguien me prestó, y salí con mis padres rumbo a la iglesia de Santo Antonio. Llegamos tarde. Mi padre refunfuñó por lo bajo, y mi madre me agarró del brazo con esos dedos fríos que tenía cuando estaba nerviosa. No encontrábamos asiento, así que nos quedamos en la parte de atrás. Y fue desde ahí, entre velas encendidas y murmuraciones de oraciones, que lo vi por primera vez. Alto, delgado, con una voz que parecía de cantante más que de cura. Era el nuevo sacerdote del pueblo, enviado por el obispo, decían. Se llamaba Antonio Becerra da Costa, y desde que lo escuché hablar sentí que algo se me removía por dentro, algo que no sabía que estaba ahí. No era solo que fuera joven, aunque eso ya era raro en un sacerdote, era como miraba, cómo pronunciaba las palabras, cómo se le llenaban los ojos cuando hablaba del amor de Dios. No sé cómo explicarlo, pero ese día, al levantar la mirada y encontrarme con la suya, sentí que todo lo que yo era hasta ese momento se tambaleó un poco. A partir de ese día empecé a ir más seguido a la iglesia. No lo hacía por devoción, aunque me convencía de que sí. Me ofrecí como voluntaria para ayudar con la catequesis, para organizar los altares en las fiestas, incluso me apunté en el grupo juvenil que él había creado para atraer a los muchachos del pueblo. Cada excusa era válida con tal de verlo más de cerca. Me sentía tonta por dentro, como una colegiala suspirando por un imposible, pero no podía evitarlo. Él era distinto. Cuando hablaba con alguien, lo miraba de frente. Cuando cantaba durante la misa, cerraba los ojos como si realmente creyera en lo que decía. Y cuando cruzaba por la plaza, saludaba a todo el mundo, sin importar si eran los niños descalzos o las viudas con rosarios colgando. Yo lo observaba desde lejos, intentando leer algo en su rostro, algo que me dijera si él también sentía lo mismo. Y a veces, solo a veces, me parecía que sí. Una tarde, mientras colgábamos banderines en el salón parroquial para la fiesta de San Juan, me quedé sola con él. Estaba subida en un banco flojo, estirando el brazo para alcanzar una esquina. Él me advirtió que podía caerme. Yo, sin pensarlo, le respondí con una sonrisa medio atrevida, ¿y si me caigo, usted me agarra? Él bajó la vista de golpe y se alejó unos pasos. Me dijo que no debía bromear con cosas así. Pero en su voz había algo que no era enojo. Era miedo. No al peligro del banco, sino a lo que podían hacer de esa cercanía. Desde ese día, noté que evitaba estar a solas conmigo. Siempre se rodeaba de otros, se escabullía con algún pretexto. Pero había algo en su mirada que lo traicionaba. Cuando creía que no lo veía, me observaba. Como si también estuviera buscando algo que no debía. Y yo, en el fondo, sabía que estábamos cayendo los dos, despacio, como se cae cuando una sabe que no hay red, pero no le importa. El día en que todo cambió del todo fue durante la feria de julio. Yo fui con mis amigas Lucía y Seiza, como cada año. Éramos conocidas como las chicas del Alto de Guadalajara, no por altivas, sino porque vivíamos en la parte alta, donde el aire era más fresco. Y las calles más empinadas. Esa noche el pueblo estaba iluminado con faroles de colores, el parque lleno de gente, puestos de comida, música, risas. Yo caminaba con ellas, pero la cabeza la tenía en otra parte. Y fue entonces cuando lo vi. Antonio. Vestido de civil, con una camisa clara remangada hasta los codos y un pantalón beige que nunca le había visto. Caminaba solo entre los puestos, mirando artesanías. Me detuve en seco. Algo en mí se apretó. Le dije a mis amigas que iba a comprar unas obleas y que las alcanzaba en el puesto de doña Josefa. Pero no compré nada. Lo seguí. A unos pasos de distancia,
sintiendo como el corazón me golpeaba en la garganta. Lo seguí hasta una calle tranquila, cerca del reloj de flores. El bullicio de la feria se fue quedando atrás. Lo llamé por su nombre, Antonio. Él se volteó sorprendido, casi asustado, como si le hubieran descubierto un pecado. Me preguntó qué hacía sola, que no era apropiado. Le dije que no lo había visto nunca sin sotana. Me respondió que a veces necesitaba sentirse una persona normal. Le dije, con la voz temblándome, que para mí nunca había sido alguien común. Hubo un silencio raro entre los dos. Largo, incómodo, cargado. Le pregunté si tenía miedo de mí o de lo que sentía. Esa pregunta le cayó como un balde de agua fría. Bajó la mirada, murmuró que no sabía de qué hablaba. Pero sí sabía. Lo vi en sus ojos. En la forma en que no podía sostener los míos. Le recordé que Dios había hecho nuestros corazones para amar. Él quiso explicarme sobre los votos, sobre su compromiso con la iglesia, pero cada palabra sonaba hueca, como si estuviera intentando convencerse más a sí mismo que a mí. En un arranque que ni yo entendí, acerqué mi mano a su rostro. Estaba caliente, con la barba apenas saliendo, áspera. No se apartó. Me miró con los ojos llenos de conflicto. Y ahí, bajo la luz tenue de los faroles de feria, nos besamos. Por primera vez. Y para mí, nada volvió a ser igual. Esa noche no dormí. Me acosté con él. Sabor de su boca todavía en los labios, con el cuerpo temblándome como si acabara de despertar de un sueño muy largo. Miraba el techo de mi cuarto y sentía que el mundo había cambiado de lugar. Lo habíamos hecho. Habíamos cruzado una línea. No sabía qué iba a pasar después, pero tampoco quería arrepentirme. Al día siguiente le mentí a mi madre. Le dije que iba a ayudar a Lucía a organizar unos libros de la biblioteca parroquial. Me miró raro, como si presintiera algo. Caminé rápido, tomé el atajo por detrás del Hospital San Vicente y llegué antes de la hora al lugar donde habíamos quedado, la antigua capilla de San Sebastián. Era un lugar casi abandonado, chiquito, con las paredes descarapeladas y las ventanas sin vitrales. Me senté en un banco de piedra frente a la entrada, esperando. El corazón me latía como si quisiera escaparse del pecho. Cuando lo vi venir, supe que algo estaba mal. Venía con la sotana puesta, caminando despacio, la cara seria. Pensé que vendría con otra actitud, más cercano, más como la noche anterior. Pero no. Venía como un hombre cargando una cruz pesada. Me dijo que había pasado la noche rezando, que lo que habíamos hecho había sido un error, un momento de debilidad. Yo quería gritarle que no era así, que no se había sentido como un error, que no podía arrepentirse de algo tan hermoso. Pero él hablaba y hablaba, como repitiendo frases que ya había practicado. Decía que no podía, que su compromiso con Dios era más grande. Y sin embargo, temblaba. Sus ojos se llenaban de agua cuando me miraba. Me decía que lo correcto era alejarse. Yo le pregunté quién decide qué es lo correcto, la iglesia, Dios, el miedo. Él no supo qué responder. Y ahí, en medio de su sermón, me abrazó de golpe. Me besó como si se estuviera ahogando. Un beso desesperado, con lágrimas, con miedo. Nos abrazamos fuerte, como si el mundo fuera a explotar en ese momento. Y entonces, supe que esto no se iba a terminar ahí, que ya estábamos demasiado adentro. Desde ese día, empezamos a vernos en secreto. Una vez por semana, los martes por la tarde, cuando él decía que iba a visitar a familias campesinas en las afueras. Nos encontrábamos en un antiguo ingenio de caña, abandonado, que estaba camino al Ajusco. Era un lugar húmedo, con paredes agrietadas y un olor a madera vieja y tierra mojada, pero para nosotros era un refugio. Ahí nos desnudábamos no solo del cuerpo, sino del miedo, de las normas, de la vergüenza. Él me hablaba de su infancia en Puebla, de cómo sus padres lo metieron al seminario cuando aún no entendía nada de la vida, de cómo la fe era algo que a veces se sentía como una carga. Yo le contaba de mis sueños de estudiar, de conocer otros lugares, de no terminar como mis hermanas, casadas jóvenes y atrapadas en casas con patios de tierra. Y sí, nos amábamos. Con el cuerpo, con las palabras, con silencios. Era real. Era nuestro. Los encuentros se hicieron más intensos. Ya no eran solo besos robados ni caricias tímidas. Una tarde, mientras afuera llovía con fuerza, como si el cielo nos cubriera con un manto de complicidad, nos entregamos por completo. Fue torpe, como suele ser la primera vez, con nervios y manos temblorosas, pero también con una ternura que nunca más he vuelto a sentir. Después, él lloró. Se echó sobre mi pecho y lloró como un niño. Decía que Dios lo odiaba. Yo le respondí que Dios es amor, y que si lo que sentíamos era verdadero, no podía ser pecado. Me abrazó con fuerza. Y en ese abrazo sentí que, aunque fuera solo por un rato, no estábamos solos.
que el amor, aunque fuera escondido, también tenía derecho a existir. Fueron semanas de vivir a escondidas, pero con el corazón lleno, hasta que todo cambió otra vez. Y esta vez, no habría vuelta atrás. Todo empezó con un retraso. Al principio no me preocupé demasiado, mi ciclo nunca había sido muy regular. Pensé que sería el estrés, que me había resfriado, que algo en la comida me había caído mal. Pero pasaron los días y empecé a sentir cosas. Un cansancio que no se me quitaba con dormir, unas náuseas suaves por la mañana, un dolor en los pechos que nunca antes había tenido. Me asusté. Me repetía que era mi imaginación, que no podía ser. Pero una parte de mí, la más profunda, la que no quería mirar de frente, ya lo sabía. Estaba embarazada. Lo supe la tarde en que ayudaba a mi mamá a pelar yuca en el patio. Me doblé de pronto por un mareo y mi madre me miró con esos ojos que tenía para detectar mentiras. Me preguntó si estaba comiendo bien, si me sentía rara. Mentí. Dije que era el trabajo, que don Antenor me tenía con más turnos. Pero sus ojos, que ya habían criado a 5 hijos, no se tragaron del todo la excusa. La confirmación vino cuando fui sola a la farmacia de don Genaro, en el otro extremo de la ciudad. Compré unas hierbas que, según decía la señora que limpiaba en la tienda, hacían bajar la regla. Las tomé durante 3 días mezcladas con miel, como me indicaron. No pasó nada. Solo me dio un dolor de estómago que me dejó en cama. Ahí ya no había cómo negarlo. Era verdad. Yo, Ivone, la hija menor de Joaquín y Teresa, la muchacha callada de la tienda de telas, estaba embarazada del cura del pueblo. Me pasé la semana con un nudo en la garganta. No comía, no dormía, no podía pensar en otra cosa. Fui a misa y no tuve valor de mirarlo. Me senté atrás, escondida entre los pilares. Lo vi buscarme con la mirada. Lo vi inquieto, como si sintiera que algo estaba mal. Al salir, crucé la calle sin saludarlo. Él se quedó parado en la puerta, viéndome alejarme. Yo caminaba con las piernas temblando, conteniendo las ganas de correr. Ya no éramos 2 amantes ocultos. Ahora éramos 3. Y el mundo se iba a enterar, tarde o temprano. Cuando finalmente nos vimos, una semana después, yo ya no era la misma. Caminé hasta el viejo ingenio con un peso en el cuerpo que no era solo físico. Él ya me esperaba, sentado en los escalones de piedra, con la cara iluminada al verme, pero esa alegría se le desdibujó al notar mi expresión. No hablé enseguida. Me senté en la silla vieja que habíamos llevado juntos semanas atrás, y sentí cómo me fallaban las piernas. Él se arrodilló frente a mí, tomó mis manos frías y me pidió que hablara, que le dijera qué me pasaba. No había forma suave de decirlo. Así que lo solté. Estoy embarazada. Su rostro cambió como si le hubieran dado una bofetada. Primero fue el silencio. Después, el pánico. Se paró, se agarró la cabeza, murmuraba cosas sin sentido. Dios mío, esto no puede estar pasando, no sé qué hacer. Yo lloraba, no porque él estuviera asustado, sino porque en el fondo sabía que su reacción no iba a ser diferente. Quería que me abrazara, que me dijera que todo iba a salir bien, que nos iríamos juntos como habíamos soñado. Pero no. Su miedo era más fuerte que cualquier amor. Me dijo que un hijo lo cambiaba todo. Que antes era una tentación, un secreto, pero ahora era una vida. Que si esto se sabía, se acababa su vocación, mi reputación, nuestras familias. Le recordé que no era culpa mía sola. Él también estuvo ahí. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y se volvió a arrodillar, apoyando la frente en mi regazo como un niño que no sabe qué hacer. Le acaricié el cabello, con ternura, pero también con rabia. Porque esa escena, que parecía consuelo, era en realidad una despedida disfrazada. Yo lo sentí. Sentí que algo en él se estaba quebrando, y no era para unirse conmigo, sino para escapar. Una parte de mí quería rogarle. La otra empezaba a cerrarse, como si mi cuerpo ya supiera que a partir de ahora, todo iba a depender solo de mí. Esa semana fue un infierno. En casa intentaba fingir que todo estaba bien, pero no podía mantener la sonrisa ni siquiera frente a mi madre, que ya me observaba con una mezcla de sospecha y tristeza muda. No preguntaba directamente, pero sus gestos lo decían todo. Me dejaba comida extra en el plato, me tocaba el brazo al pasar, como si quisiera decirme algo sin palabras. En la tienda, don Antenor me llamó la atención 3 veces por estar distraída. Tiré una pila de telas al suelo y no pude ni recogerlas de la vergüenza. Él me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Mentí con la voz quebrada. Él no insistió, pero cuando salí a almorzar, me dejó un jarrito de leche caliente con canela en el mostrador, como hacía cuando alguna de sus hijas estaba enferma. Me hizo llorar en el baño. No por la leche, por todo lo que no sabía cómo decir. El martes siguiente,
volví al ingenio, con el corazón en la garganta. Esperaba que Antonio ya hubiera pensado una solución, que hubiera hablado con el obispo, que estuviera dispuesto a dar un paso, uno real. Pero el lugar estaba vacío. Esperé. 1 hora. 2. El sol empezó a caer, pintando el cielo de rojo, y él no apareció. Me fui caminando lento, con las manos apretadas en el vientre. Al día siguiente, fui a la parroquia a buscarlo. Me recibió doña Remedios, la mujer que limpiaba el altar. Me dijo que el padre Antonio había sido llamado por el obispo con urgencia, que había salido de viaje. ¿A dónde? No sabía. ¿Cuándo regresaba? Tampoco. Me quedé parada frente a la puerta de la iglesia sintiendo que me tragaba la tierra. Se había ido. Sin decir nada. Sin dejar una nota. Sin pensar en mí ni en lo que llevaba dentro. Ese día, sentí que me moría. Que me partía en dos. Porque no solo me dejó sola. Me dejó rota. Y con un hijo creciendo dentro de mí. Los días que siguieron fueron una mezcla de rabia y silencio. Nadie sabía. Nada, o al menos eso decían. Empezaron los rumores. Que el padre Antonio había sido enviado a Oaxaca, a una misión especial. Otros decían que había pedido un retiro espiritual en Puebla. Las beatas repetían las versiones como si fueran novelas. Ninguna mencionaba a la muchacha de la tienda de telas, esa que de pronto andaba más pálida, más callada, que ya no comulgaba y evitaba la iglesia. En mi casa las cosas empeoraban. Mi madre me observaba cada vez más, como quien espera una confesión. Un día, mientras pelábamos zanahorias, me soltó de golpe: ese padre tiene una mirada que no me gusta. Muy hambrienta. Se persignó enseguida, como si hubiera dicho una blasfemia. Pero ahí estaba. La sospecha flotando en el aire como vapor. Yo me hice la desentendida, respondí con evasivas, pero me temblaban los dedos al pelar. Sabía que no podría esconderlo por mucho tiempo. Cuando ya no supe qué hacer, fui a ver a mi tía Dulce. Vivía en Tlaquepaque, en una casita chiquita con patio y gallinas. Sola desde que enviudó. Siempre me había recibido con cariño, sin hacer preguntas. Esa tarde llegué sin avisar, con la cara hinchada de tanto llorar y un nudo en la garganta que casi no me dejaba hablar. Me sirvió un café con piloncillo y pan de anís. Me senté en su cocina, frente a la ventana que daba al limonero, y le conté todo. Desde la primera vez que lo vi hasta el último martes en que esperé en vano. Ella no dijo nada mientras hablaba. Solo me miraba con esos ojos cansados pero buenos, que no juzgaban. Cuando terminé, respiró hondo, se pasó una mano por el cabello gris y me dijo: no vas a cargar esto sola. Te vas a venir conmigo. Aquí nadie te va a mirar feo. Y ese fue el primer momento en semanas en que sentí un poco de alivio. No era alegría. Era apenas aire. Pero me alcanzó para volver a respirar. Mentimos. A mis padres les dijimos que tía Dulce estaba enferma, que necesitaba ayuda, que como yo era la hija más libre, sin marido ni hijos, era lógico que me fuera a cuidarla. Un tiempo. Mi madre creyó, o prefirió creer. Mi padre solo asintió con el ceño fruncido. Un sábado de octubre, me subí al camión con 2 maletas prestadas, el corazón en los tobillos y una vida creciendo en silencio dentro de mí. Tlaquepaque era más pequeño, más callado. Nadie me conocía. Podía caminar por las calles sin sentir que todos sabían. La casa de mi tía tenía paredes encaladas, piso de cemento y cortinas de encaje que ella misma había hecho. Me preparó el cuarto de huéspedes, con una cama angosta, un ropero antiguo y una ventana por donde entraba el olor del guayabo del patio. Allí, en ese espacio modesto, comencé a prepararme para ser madre. Sin saber cómo, sin tener a nadie más. Los días eran tranquilos, pero mi mente no. Me despertaba temprano, ayudaba a mi tía a hacer el desayuno, barríamos el patio, tejíamos en la terraza. Ella tejía zapatitos y mantitas sin preguntar nada. Me enseñó punto de cruz para distraer la cabeza. Por las tardes escuchábamos radionovelas. A veces nos reíamos. A veces llorábamos sin decir por qué. Mi cuerpo cambiaba. Mi barriga crecía. Ya no podía salir mucho, ni al mercado. Tía Dulce hacía las compras y contestaba por mí cuando alguien preguntaba. Decía que estaba ayudándola con la casa, que era una bendición tenerme. Pero en la soledad del cuarto, me sentía perdida. Tenía miedo. Miedo de no poder. De no estar lista. De quedarme sola para siempre. Y en medio de todo eso, una noche, recibí una carta. Sin remitente, pero con una letra que conocía de memoria. Era de Antonio. Decía que se iba a un retiro en Puebla. Que rezaba por mí. Que no podía con la culpa. Que Dios nos perdonara. Y mandaba dinero. No firmaba. No hacía falta.
Rompí la carta en pedazos, pero el dinero lo guardé. Porque el orgullo no le compra pañales a un bebé. Y porque en ese momento, entendí que estaba sola. Completamente. El parto llegó una madrugada de mayo, con lluvia fuerte golpeando el tejado como si el cielo quisiera avisar que venía algo importante. Las contracciones me despertaron con un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Tía Dulce se levantó enseguida. Se movía con rapidez, sin alboroto, como quien ha pasado por muchas cosas. Mandó llamar a doña Sebastiana, la partera del pueblo, una mujer recia, con manos grandes y una voz ronca de tanto fumar. Llegó en bata, con su maletín de cuero viejo y una expresión que me tranquilizó más que cualquier palabra. «Vamos a sacar a ese niño», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. No hubo anestesia, ni médicos, ni camillas blancas. Solo una partera, una tía con los ojos firmes y una joven temblando de miedo. Cada contracción me partía el cuerpo en dos. En cada una, pensaba en él. En cómo me había dejado. En cómo nunca sabría lo que estaba pasando en ese cuarto pequeño con olor a eucalipto. Después de lo que me pareció una eternidad, escuché un llanto fuerte. No un quejido, no un suspiro. Un llanto decidido, como si dijera, aquí estoy. Me lo pusieron. En los brazos envuelto en una manta azul que habíamos preparado juntas. Tenía la piel rojiza, los ojos cerrados, los dedos arrugados. Y era mío. Todo mío. Le puse José. Un nombre sencillo. Un nombre que no delatara nada. Que no dijera de dónde venía ni a quién se parecía. Solo un nombre que pudiera caminar por el mundo sin tener que cargar el pecado de nadie. Esa noche, mientras él dormía en mi pecho y la tormenta seguía cayendo afuera, tomé una decisión. Antonio había elegido irse. Yo elegía quedarme, criarlo, quererlo, defenderlo. Que no le faltara nada, aunque a mí me faltara todo. Ya no pensaba en cartas ni en culpas. Pensaba en ese sercito tibio y perfecto que respiraba suave sobre mi pecho. Pensaba en que, aunque el mundo entero me diera la espalda, yo ya no estaba sola. Nunca más. Los primeros meses fueron duros, no voy a mentir. José lloraba mucho, y yo no siempre sabía qué hacer. A veces creía que lo estaba haciendo mal, que se me iba a morir por mi culpa. Dormía a ratos. Comía cuando podía, y me pasaba el día lavando pañales a mano y calentando agua en la estufa de leña para los baños. Pero también hubo momentos de ternura que no se me van a olvidar nunca. La primera vez que se me quedó mirando fijo, como reconociéndome, el calorcito de su cuerpo en las madrugadas frías, la primera sonrisa sin dientes. Tía Dulce fue mi ángel. Me preparaba calditos para que me diera más leche, me enseñaba a ponerle paños tibios cuando tenía cólicos, me repetía qué estaba haciendo las cosas bien, aunque yo no lo creyera. Nunca me pidió que le contara más. Solo estaba ahí, presente, firme, amorosa, sin juicio. A mi familia no les conté nada. No tenía fuerza. Decía que tía Dulce seguía enferma, que necesitaba ayuda, que el clima me afectaba, que ya iría a visitarlos pronto. Mentiras a medias, pero mentiras igual. José empezó a crecer rápido. Se le redondearon las mejillas, le salieron unos rizos que se parecían demasiado a los de su padre. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de amor y rabia que no sabía cómo manejar. No me arrepentía de tenerlo. Jamás. Pero sí me dolía pensar que su padre eligió desaparecer. Que ni siquiera supo que había nacido. Que mientras yo lo traía al mundo con dolor y miedo, él quién sabe dónde estaría. A veces me imaginaba que un día tocaría la puerta, que vendría a conocerlo, que me pediría perdón de verdad. Pero nunca pasó. Nunca volvió. Y cada día que pasaba, el silencio se hacía más definitivo. Más irreversible. Como una piedra. Que se hunde en el río y ya no vuelve a salir. Cuando José cumplió 4 meses, me armé de valor y escribí una carta a mi madre. No conté toda la verdad. Le dije que había cometido un error, que estaba arrepentida, pero que amaba a mi hijo y quería criarlo con dignidad. No mencioné a Antonio. No tenía sentido. Esa parte era mía. Le pedí perdón por el dolor, pero no por José. Eso nunca. Una semana después, una tarde tibia de septiembre, tocaron la puerta. Era ella. Mi madre. Venía sola, con los ojos hinchados y la espalda más encorvada que la última vez que la vi. Nos miramos sin hablar. Me abrazó fuerte, como si no supiera cómo hacerlo pero igual necesitara hacerlo. Le mostré a José, que dormía en una cuna improvisada que un vecino carpintero me había regalado. Lo miró largo rato sin decir nada. Después me ayudó a bañarlo, a cambiarlo, a hacerlo dormir. No preguntó por el padre. Tal vez sospechaba. Tal vez prefirió no saber. Se quedó 3 días con nosotros. Cocinó, me enseñó cómo calmarle los gases,
cómo envolverlo bien para que durmiera más tranquilo. Una noche, sentadas en el patio bajo un cielo sin estrellas, me dijo que mi padre aún no sabía, que ella se encargaría de contarle, pero que no podía prometerme cómo iba a reaccionar. Es un hombre orgulloso, dijo, pero no es malo. Yo asentí en silencio. Sabía que para él sería una humillación, que sentiría que su hija le falló, que el apellido, el honor, la decencia, todas esas cosas pesaban más que la sangre. Cuando se fue, me dejó una cesta con frutas del patio y un beso en la frente que me supo a perdón. Lloré toda la noche después de su partida. No solo por lo que fue, sino por lo que ya no sería. Sabía que había una grieta entre mi familia y yo, y que, aunque nos volviéramos a ver, esa grieta siempre estaría ahí, como una línea invisible que separa lo que se dice de lo que se calla. Pasaron los meses y José crecía sano, fuerte, con una sonrisa fácil y unos ojos que lo observaban todo con una intensidad que a veces me dolía. Me recordaba tanto a Antonio que tenía que apartar la vista para no llorar. Con la ayuda de tía Dulce, comencé a coser por encargo. Primero eran remiendos para las vecinas, luego vestidos sencillos para las hijas de las comadres, y poco a poco, con el boca a boca, fui ganando clientas. A veces cosía hasta la madrugada, con José dormido en una canasta a mi lado. El sonido de la máquina de coser era como un mantra que me mantenía en pie. Me ayudaba a no pensar demasiado, a enfocarme en lo que sí podía controlar. Cada puntada era una afirmación de que seguía adelante, aunque me doliera el alma. La casa de tía Dulce se había vuelto nuestro refugio. Pequeña, pero llena de calma. De ese tipo de silencio que no pesa. A los 2 años, mi madre volvió a visitarnos. Trajo algunas ropas de mis hermanos, unos dulces de cajeta y un pañuelo bordado que decía, para mi nieto. No mencionó a mi padre. Solo dijo que seguía serio, encerrado en su taller, que había cambiado desde que supo lo de mí, que le dolía, pero que no podía decirle cómo sanar. José ya caminaba, balbuceaba sus primeras palabras, y cuando la vio, le tendió los brazos sin miedo. Ella lo alzó y se le aguaron los ojos. Esa tarde los vi jugar en el patio, con una pelota vieja que había estado guardada por años. Fue la primera vez que sentí que tal vez, con tiempo, algo de lo roto se podía recomponer. Pero yo ya no era la misma muchacha de antes. Había en mí una dureza nueva, una cicatriz invisible que me hacía desconfiar de los regresos fáciles. Aprendí que el dolor enseña a no esperar demasiado, que hay amores que se quedan, pero también hay otros que se van y no regresan jamás. Como Antonio, como aquella yo de antes. Fue tía Dulce quien propuso la idea de mudarnos a Querétaro. Tenía una amiga allá, doña Clotilde, que manejaba una pensión para mujeres. Me dijo que era una ciudad más grande, más anónima, donde podría empezar de cero sin que nadie supiera mi historia. Al principio dudé. Me costaba pensar en dejar la casa que nos había dado abrigo, pero también sabía que no podía vivir siempre escondida. José merecía caminar libre, jugar en plaza sin miedo a miradas o cuchicheos. Acepté. Armamos 2 maletas, y tía Dulce escribió una carta a su amiga, contando una versión suavizada de la historia, que yo era viuda, que el padre de José había muerto antes de que él naciera. Una mentira más digerible, más útil. Una mentira que me protegía. El día que nos despedimos, tía Dulce me abrazó tan fuerte que sentí que me pasaba su fuerza por los huesos. Me dijo, no mires para atrás. Lo que viene será distinto. Y tú vas a poder. La pensión quedaba en una calle tranquila, cerca del centro. Era una casona antigua con habitaciones pequeñas, paredes gruesas que mantenían el fresco, y un jardín al fondo donde las mujeres colgaban la ropa o tomaban café por las tardes. Doña Clotilde era una mujer robusta, de voz grave y manos grandes, que desde el primer momento trató a José como si fuera suyo. Él se adaptó rápido. Yo comencé a trabajar en una tienda de ropa gracias a una recomendación suya. No era mucho, pero alcanzaba para el alquiler del cuarto y lo necesario. En las noches, cuando José dormía, retomaba la costura. Me ofrecía para hacer arreglos a las otras inquilinas. Poco a poco, fui ganando confianza. Me sentía todavía frágil, pero algo en mí comenzaba a endurecerse, a levantarse como una pared que no se dobla. Ya no esperaba que Antonio volviera. Ya no lloraba por las cartas que no llegaron. Solo quería que mi hijo creciera sin sombras. Y si había que inventarle un padre bueno, uno que había muerto joven y valiente, pues lo haría. No por cobardía, por amor. Porque no todos los secretos necesitan ser contados para sanar. Algunos se entierran, se tapan con tierra y silencio. Y se camina encima, con paso firme. Con el tiempo, nuestra rutina en Querétaro se volvió más estable. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para José, y lo dejaba al cuidado de doña Clotilde o de doña Cefa,
Una señora morena con una risa contagiosa que vivía en la pensión y adoraba a mi hijo como si fuera su nieto. Luego me iba caminando a la tienda, cruzando la plaza donde los vendedores ambulantes ya me saludaban por mi nombre. El trabajo era tranquilo, pero lo que realmente me daba sentido era la costura. A los pocos meses, dejé la tienda y me dediqué por completo a coser en casa. Tenía clientas fieles, mujeres que valoraban los detalles, que sabían que yo no hacía las cosas a la carrera. Con eso vivíamos. No sobraba nada, pero no faltaba tampoco. José crecía feliz, con la risa fácil, los pies siempre sucios de andar corriendo y la curiosidad en los ojos. Yo lo miraba y sentía orgullo, pero también una tristeza sorda que no decía en voz alta. Esa tristeza de saber que él llevaba una historia que nunca podría contar completa. Cuando empezó a hacer preguntas sobre su papá, me preparé lo mejor que pude. Le mostré una foto recortada. De una revista, un hombre serio, de bigote, con cara amable. Le dije que ese había sido su padre. Que había sido un buen hombre. Que se lo había llevado Dios antes de que él naciera. No me cuestionó mucho. Aceptó la historia como los niños aceptan todo lo que viene con ternura. Pero yo sabía que algún día esa historia tendría huecos. Que llegaría el momento en que preguntaría más. Por ahora, bastaba. Mientras tanto, nos teníamos el uno al otro. Él empezaba la escuela, aprendía rápido. Le gustaban los números, los rompecabezas, los relojes. Su maestra decía que tenía cabeza para las matemáticas. Y yo, por dentro, sabía que esa parte no venía de mí. Esa forma de fruncir el ceño cuando se concentraba, esos silencios largos antes de responder, todo eso era de Antonio. Y aunque ya no lloraba por él, no podía evitar que su sombra se colara, de vez en cuando, en nuestra mesa, en los gestos de mi hijo, en los rincones donde el recuerdo todavía se resistía a desaparecer. Cuando José cumplió 17 años, llegó a casa con una hoja arrugada en la mano y los ojos brillando como no los había visto nunca. Había pasado el examen para trabajar como pasante en el Banco Nacional. Es un trabajo serio, mamá, me dijo. Con uniforme y todo. Yo me quedé sin palabras. Lo abracé fuerte, con las manos temblando. Ese niño que había traído al mundo en medio de la lluvia y el miedo, ahora se abría paso solo, con la cabeza en alto. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a la foto de su graduación que colgaba en la sala y lo observé. La misma mirada intensa. El mismo mentón firme. La misma forma de apretar los labios cuando algo lo emocionaba. Antonio. Era como si estuviera ahí, mirándome desde otra vida. Me dolió, sí. Pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz. De esas que duelen solo cuando llueve. José se volvió un joven responsable, educado, querido por todos. No se metía en problemas, ayudaba en casa, preguntaba por mi salud, por la renta, por el trabajo. Era mi compañero. Mi mayor orgullo. Cuando me dijo que se iba a casar con Mariana, una muchacha dulce, hija de comerciantes, supe que había llegado el momento de cerrar un ciclo. Lo vi tan seguro, tan feliz, que por primera vez en mucho tiempo sentí que todo lo que había vivido valía la pena. Que cada noche sin dormir, cada lágrima escondida, cada decisión difícil, me había traído hasta ahí. Él quería invitar a toda la familia de Guanajuato. A sus tíos, a sus primos. Ya es hora de cerrar heridas. Mamá, me dijo. Y tenía razón. Le escribí a mi madre. Ella todavía venía a visitarnos 1 o 2 veces por año, en silencio, sin que mi padre lo supiera. Me respondió rápido. Vendría con mis hermanos. Mi padre, no. Todavía no está listo, escribió. Y yo entendí que tal vez nunca lo estaría. Pero eso ya no me rompía como antes. Ahora, yo también era otra. Y había algo que necesitaba hacer antes de ver a mi hijo dar ese paso. Algo que había postergado demasiado. Tenía que enfrentar el pasado. Tenía que encontrar a Antonio. Aunque fuera solo una vez más. Aunque fuera tarde. Encontrarlo no fue fácil. Ya no estaba en Puebla, ni en el convento donde los rumores lo habían ubicado años atrás. Empecé a buscar por conocidos, escribí cartas, hice llamadas. No sabía exactamente qué iba a decirle, ni para qué lo buscaba. Solo sentía que necesitaba cerrar esa historia con los ojos abiertos, no con suposiciones. Finalmente, después de semanas de silencio, una amiga de mi madre me dio una pista. Que alguien lo había visto en el sur de Brasil, en un pueblo llamado Caxias do Sul, trabajando en una parroquia pequeña. No lo dudé. Vendí unas prendas que había cosido para el matrimonio, junté lo poco que tenía guardado y compré un pasaje en autobús. 3 días y 3 noches de viaje. Le dije a José que iba a visitar a una prima lejana que estaba enferma. No mentía del todo. Iba a visitar a alguien que había sido parte de mi sangre, de mi vida, de mi historia.
Alguien que me había marcado para siempre. Cuando llegué, Caxias do Sul me pareció un lugar detenido en el tiempo. Calles empedradas, casas bajas, acentos que no entendía del todo. Fui directo a la parroquia de San Pellegrino. Una señora mayor me indicó la casa parroquial. Toqué la puerta con las manos sudadas. Me abrió una mujer de cabello blanco y acento italiano. Me dijo que el padre Antonio estaba en misa, que regresaría en una hora. Me senté en la plaza frente a la iglesia, mirando a los niños jugar, a los hombres mayores. Jugar dominó. Y entonces lo vi. Bajaba los escalones de piedra lentamente, con la espalda encorvada, el cabello más gris que negro, y ese andar pausado de quien ya no corre por nada. Era él. Más viejo, claro, pero inconfundible. Me acerqué y pronuncié su nombre. Al principio no me reconoció. Pero luego, como si una niebla se despejara, vi el cambio en sus ojos. Me miró como si viera a un fantasma. No dijo nada. Solo asintió, y juntos fuimos a una cafetería pequeña en una calle lateral. Ahí, sentados frente a frente, después de más de 20 años, hablamos por primera vez como dos personas con historia. Y con cuentas pendientes. No me atrevía a mirarlo mucho rato seguido. Tenía miedo de que si lo hacía, todo el dolor contenido durante años se me escapara por los ojos. Él tampoco hablaba mucho. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, temblando levemente, como si no supiera qué hacer con ellas. Pedí un café. Él no quiso nada. Me preguntó si estaba bien, si me había ido bien en la vida. Respondí que sí, que no me faltó lo esencial. Luego le hablé de José. Le conté que era un buen muchacho, que había crecido fuerte, responsable, que había conseguido trabajo en un banco, que se iba a casar. Le mostré una foto de su graduación. Cuando la vio, se quedó mudo. Le temblaban los labios. Pasó el dedo por la imagen como si pudiera tocarlo. No dijo nada durante varios minutos. Y después murmuró, apenas audible, siempre supe que debía buscarte, pero no tuve el valor. Me habló de su vida. De cómo había pasado años en silencio, sirviendo en pueblos donde nadie lo conocía, rezando para que el pasado se diluyera. Que nunca dejó de pensar en mí, ni en lo que pudo haber sido. Que se preguntaba si el niño, así lo llamó, el niño, había nacido bien, si yo había podido salir adelante. Me habló de la culpa. De las noches en que lloraba solo en la sacristía. Yo lo escuchaba sin saber bien qué sentir. No era rabia. Era algo más antiguo. Más triste. Como ver una casa que una vez fue tuya y ya no reconoces. Le pregunté si quería conocer a su hijo. Dudó. Se le llenaron los ojos de miedo y esperanza. No sé si me perdonaría, dijo. Ni siquiera sé si debería presentarme ahora. Y yo, sin saber muy bien por qué, le dije que pensara en ello. Que José era un hombre noble. Que quizás aún quedaba algo por sanar. Nos despedimos con un abrazo largo. Él me prometió que vendría a Guadalajara después de Pascua. Que necesitaba tiempo. Que quería hacerlo bien. Yo asentí. Volví al hotel. Con el corazón ligero, como si, por fin, después de tantos años, hubiera abierto una ventana que estuvo cerrada por décadas. Pero el destino, como tantas veces, tenía otros planes. Una semana después de volver a Guadalajara, recibí un telegrama. No recuerdo haber abierto un papel con tanto miedo en la vida. Era breve. Decía que el padre Antonio había muerto. Un infarto fulminante mientras celebraba la misa. Cayó frente al altar, consagrando el pan y el vino. Me quedé sentada en la cama con él. Telegrama temblando entre mis dedos. No lloré enseguida. Me costó entender. Me costó aceptar que justo cuando pensaba que podría cerrar el círculo, el destino lo había roto de golpe. No fui al entierro. No podía. José no sabía nada, y no tenía cómo explicarle por qué su madre se iba de repente a Brasil a despedir a un hombre que, para él, no existía. Lloré en silencio. Por el hombre que amé, por el que huyó, por el que nunca volvió a ser del todo mío. Lloré también por lo que nunca fue, la familia que no formamos, la historia que se quedó trunca, las palabras que no dijimos. Después de eso, no tuve fuerzas para contarle a José la verdad. ¿Para qué? ¿Para cargarle un pasado que no pidió? ¿Para mostrarle que el hombre al que le inventé virtudes había sido, en realidad, un cobarde que me abandonó embarazada? No. Decidí guardar ese secreto. Como tantos otros que guardamos las mujeres sin que nadie los note. José se casó con Mariana, tuvieron hijos hermosos, formaron un hogar de esos, que parecen sacados de revistas. A veces, cuando lo veo jugar con sus hijos, le observo un gesto, una forma de alzar las cejas, y me viene a la memoria Antonio. Pero ya no duele igual. Es como un eco lejano. Un susurro que acompaña, pero que no lastima. Y entonces pienso que,
aunque no haya habido redención para él, yo sí encontré la mía. No en una iglesia, ni en el perdón, sino en la vida que construí con mis propias manos, punto por punto, como los vestidos que cosía por las noches cuando José dormía. Nunca más recibí una carta con esa caligrafía bonita y redondeada. Nunca más supe de alguien que tuviera noticias de él. Con el tiempo, hasta los rumores desaparecieron. Y dejé de buscar. Había aprendido que hay historias que deben terminar incluso sin punto final. Guardé la última imagen que tomé de él, desde lejos, aquel día que bajó los escalones de la iglesia en Caxias do Sul, con el sol en la espalda y el rostro más liviano de lo que esperaba. También guardé la carta rota que me mandó años atrás, el único registro de lo que vivimos. Hasta hoy está escondida entre telas viejas, en el fondo de un baúl que solo yo abro. A veces tomo los pedazos y leo entre líneas invisibles lo que él no tuvo el valor de escribir. Es extraño cómo incluso aquello que nos hiere puede volverse un recuerdo que no queremos tirar. Durante mucho tiempo pensé que José tenía derecho a saber. Cada vez que me abrazaba diciendo, gracias por todo, mamá, me sentía dividida entre el orgullo y la culpa. Llegué a ensayar conversaciones enteras en mi cabeza, pero nunca hablé. Lo veía tan entero, tan lleno de certezas, que no quería confundir sus raíces. Él era mío. Creció con mis valores, con mi fuerza, con mi historia. La sangre que lo formó, por más importante que fuera, no definía quién era. Y quizás contarle la verdad sería más un acto de egoísmo mío que de amor. Así que elegí el silencio. Y aprendí a convivir con él. A veces, en las noches silenciosas, me pregunto qué habría pasado si Antonio se hubiera quedado. Si hubiéramos huido, como yo soñaba. Si él hubiera renunciado a la sotana y enfrentado el mundo conmigo. Me gusta imaginar una casa pequeña, hijos corriendo en el patio, él tocando la guitarra los domingos por la noche como hacía en la iglesia. Pero esas imágenes son como las que uno ve cuando cierra los ojos muy fuerte, bonitas, pero irreales. Y ya no sirve llorar por ellas. La vida que tuve no fue la que soñé, pero fue digna. Hecha de luchas, de pequeños milagros, de decisiones difíciles. Y fue mía. Con los años, me fui reconciliando con mi historia. Cuando veo a otras mujeres pasando por situaciones parecidas, me dan ganas de abrazarlas, de decirles que sí va a doler, pero que una sobrevive, que una se reconstruye. No soy ejemplo de nada, pero si sirve de consuelo, el dolor un día se vuelve cicatriz. Y la cicatriz no desaparece, pero tampoco sangra más. Yo me levanté cosiendo, vendiendo vestidos, criando a mi hijo con lo que sabía hacer. No hice nada extraordinario. Solo seguí adelante. Y a veces, eso ya es más que suficiente. Tuve nietos. Hoy corren por la casa, arrancan frutas del jardín, se pelean por los juguetes. A veces me preguntan por qué tengo una foto vieja de un hombre en el cajón y por qué nunca hablo de él. Yo sonrío, cambio de tema, digo que era un viejo amigo. Tal vez algún día lo entiendan. O tal vez no necesiten entender. No quiero que nadie vea a Antonio como un monstruo. Fue humano. Se equivocó, huyó, tuvo miedo. Como todos nosotros en algún momento de la vida. Y a pesar de todo lo que hizo, o dejó de hacer, yo amé a ese hombre. Eso tampoco se borra. Hay días en los que me descubro recordando el olor de la iglesia, la madera de los bancos, el sonido de su voz en las misas. Recuerdo el primer beso, la lluvia golpeando el techo del ingenio, el miedo y el deseo mezclados como café con leche. Son recuerdos que duelen y calientan al mismo tiempo. No sé si es posible amar y perdonar a alguien sin haber escuchado nunca una disculpa. Pero creo que sí, porque yo lo perdoné. Lo perdoné porque necesitaba seguir adelante. Porque el rencor pesa demasiado para quien ya carga tantas otras cosas en el pecho. Mi madre murió sin preguntarme nunca quién era el padre de José. Siempre respetó mi silencio. Y ese fue uno de los mayores gestos de amor que alguien tuvo conmigo. Mi padre, ya viejo y enfermo, pidió ver a su nieto. José fue a verlo, sin saber el motivo. Hablaron poco. Después, mi padre lloró por primera vez. Frente a mi madre. Nunca me dijo nada. Pero en ese gesto entendí que también me había perdonado. Y eso me dio una paz que ni siquiera sabía que necesitaba. Hoy, a mis 90 años, paso los días entre plantas, costuras y recuerdos. La casa está más vacía, el cuerpo ya no responde como antes, pero el alma está más liviana. Siento que mi historia ya no me pesa. Compartirla aquí fue una forma de liberarla. Tal vez alguien que me lea sienta que no está sola. Que su dolor tiene nombre, rostro, pasado. Y que incluso después del abandono, la vergüenza, la pérdida, es posible seguir. Con dignidad, con amor, con verdad. Si pudiera volver atrás en el tiempo, tal vez haría las cosas de otra manera. Tal vez no.
Tal vez todo fue como tenía que ser. La única certeza que tengo es que amé. Y de ese amor nació José, que fue mi norte, mi suelo, mi milagro. Él es la mayor prueba de que, incluso de las situaciones más injustas, pueden brotar flores. Flores que resisten a la sequía, a la vergüenza, al tiempo. Flores que una planta en el pecho, riega con lágrimas, y un día mira y piensa, valió la pena. Gracias por leerme. No sé si alguien comentará, si creerán en mí, si me juzgarán. Pero necesitaba sacar esto de adentro. Guardarlo tanto tiempo me secó por dentro. Ahora, al contarlo, me siento más entera. Como si hubiera cerrado un ciclo. Como si, por fin, pudiera respirar con ambos pulmones. Y decir, sobreviví.